El receptor regenerativo, la magia del punto crítico. En 1914, Edwin Armstrong descubrió que la eficiencia en radiofrecuencia no dependía de añadir más válvulas, sino de reciclar la energía. Bienvenidos a Teoría del Ánodo. Hoy vamos a desglosar el invento que democratizó las ondas y entenderemos por qué, 100 años después, su principio de retroalimentación sigue siendo la base de la electrónica moderna. Viajemos a la era de la Gran Guerra. La radio era fuerza bruta. Los receptores de cristal eran sordos y los de amplificación directa, o TRF, requerían armarios llenos de costosas válvulas de vacío. Eran ineficientes, difíciles de sintonizar y consumían baterías enormes. El mundo necesitaba una solución elegante, y un joven estudiante de la Universidad de Columbia estaba a punto de encontrarla en un pequeño componente, el tríodo. Armstrong se fijó en algo que todos ignoraban. El tríodo no solo amplificaba, también podía oscilar. Diseñó un camino de retorno. Tomó una parte de la señal de salida de la placa y la devolvió a la rejilla de entrada. Si esta señal llegaba en la fase exacta, se sumaba a la señal original. Era un bucle infinito de amplificación. Acababa de nacer la retroalimentación positiva, el corazón del sistema regenerativo. Miremos de cerca este esquema. La señal entra por la antena y llega al circuito sintonizado principal. Aquí, el condensador variable selecciona la frecuencia, pero toda bobina tiene una resistencia interna que debilita la señal. En un receptor común, esa energía se pierde en forma de calor, pero en el diseño de Armstrong estamos a punto de hacer algo que parece desafiar las leyes de la física: crear resistencia negativa. El secreto reside en esta bobina móvil conocida como Tickler Coil o bobina de reacción. Al acercarla físicamente a la bobina de sintonía, inyectamos energía magnética de vuelta al circuito. Esta energía extra cancela la resistencia del hilo de cobre. El resultado es un aumento dramático de la selectividad. De repente, una emisora débil, que antes era un murmullo, surge con una claridad asombrosa entre el ruido, pero este poder tiene un precio. Existe un límite llamado el punto crítico. Es el momento justo antes de que el receptor empiece a oscilar por sí mismo. En este punto, la ganancia es teóricamente infinita. Sintonizar una radio regenerativa es como equilibrar una aguja sobre su punta, 1 milímetro más en el dial de reacción y el circuito cruza la línea roja. Si te pasas del punto crítico, el receptor se convierte en un pequeño transmisor. Tu antena empieza a emitir ondas que interfieren con las radios de tus vecinos, provocando pitidos y silbidos en toda la manzana. En los años 20, esto era una falta de civismo electrónico. Aprender a domar la regeneración era la marca de un verdadero radioescucha experimentado. Aquí tenemos un ejemplo perfecto: el Westinghouse Aeriola Senior de 1921. Con una sola válvula WD-11, este equipo podía hacer lo que otros hacían con 5 o 6 tubos. Su diseño portátil y su bajo consumo de batería lo convirtieron en un icono. Fue el equipo que permitió que la clase media pudiera permitirse el lujo de escuchar el mundo desde el salón de su casa. Gran parte del éxito se debió a válvulas como la WebTube de 11 o la mítica 01A. Estos tríodos de filamento toreado permitían una emisión estable con muy poca corriente. Eran el corazón latente de estos equipos. Aunque la tecnología superheterodina acabó por imponerse por su estabilidad, el receptor regenerativo nunca murió del todo. Sigue siendo el favorito de los radioaficionados por su pureza y su sencillez. El receptor regenerativo fue el triunfo de la elegancia sobre la fuerza bruta. Fue la primera vez que entendimos que la retroalimentación podía ser nuestra aliada. En el próximo episodio veremos qué pasa cuando llevamos esta idea al extremo absoluto con el receptor superregenerativo. Suscríbete a Teoría del Ánodo para seguir explorando la historia de la electrónica de vacío. Soy tu anfitrión, y esto ha sido La magia del punto crítico.